Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí mirando el webinar. Hoy vamos a hablar de orientación inicial a los trastornos de neurodesarrollo con enfoque en autorregulación. Para ello está la kinesióloga y terapista ocupacional Viridiana Pistorio y el doctor Francisco Vilavedra, que después voy a presentar. Pero antes de eso, para empezar, quiero agradecerle a los miembros de la Comisión de Docencia del Colegio de Kinesiólogos de la provincia de Buenos Aires, Andrés Tomás y Pablo Policastro, por propiciar y facilitar este tipo de encuentros y todas las demás actividades de difusión que se han hecho durante todo este año, durante la pandemia, y que se pueden encontrar en el canal de YouTube del Colegio de Kinesiólogos. También quiero agradecer a las autoridades del colegio por permitir y apoyar estas actividades. Y bueno, pasando un poco a lo que nos toca hoy, vamos a hablar de los trastornos del neurodesarrollo, que es una afección que afecta entre el 5 y el 10% de la población y tiene comienzo en la infancia y antes de la pubertad, periodo en el cual el cerebro está en pleno desarrollo. Los trastornos del neurodesarrollo son un grupo de condiciones heterogéneas que se caracterizan por un retraso o alteración en la adquisición de habilidades en una variedad de dominios de desarrollo, como por ejemplo el aspecto motor, el aspecto social, el lenguaje y la cognición. En el Manual de Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, en su quinta edición, lo que se llama DSM-5, incluye dentro de los trastornos del neurodesarrollo a las siguientes entidades: la discapacidad intelectual, el trastorno del espectro autista, TEA, y el trastorno de atención con hiperactividad. De eso van a hablar los expositores en sus exposiciones, pero a modo de comentario diremos que hay una gran variedad y presentaciones de signos y síntomas y que algunos de los afectados manifiestan déficits puntuales que no les impide tener una vida independiente y plena. Por ejemplo, aquellas dificultades para mantener la atención centrada, y otros niños no llegan a desarrollar aquellas habilidades básicas y necesarias para una existencia independiente, como por ejemplo la habilidad para andar, caminar o alimentarse por sí mismos. Es importante también saber que la identificación temprana de estos trastornos hace posible una intervención oportuna y específica, personalizada, tanto para el niño como para su familia, y se refleja en una mejoría del pronóstico. Estos niños generalmente suelen ser diagnosticados tardes y muchas veces mal, y es por eso que hoy estamos haciendo este encuentro para tratar de aportar algo a ese tema. Y por último, y para terminar, nosotros sabemos que los trastornos del neurodesarrollo generan déficit en la regulación, desorganización del procesamiento sensorial e indicadores útiles de alteración motora. Una de las preguntas que nos podríamos hacer como kinesiólogos y como agentes de salud sería: ¿qué pasa cuando tenemos niños con alteración o demora en las pautas motoras sin causa aparente y sin una base orgánica? Para esto lo tenemos al doctor Francisco Vilavedra, que es neurólogo infantil y trabaja en el Hospital Barra, en el ex Casa Cuna de la Ciudad de La Plata. Francisco, te doy paso para que puedas comenzar con tu disertación. Bueno, muchas gracias, Pablo. Gracias por la presentación. Bien, bueno, desde ya, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias al Colegio de Kinesiólogos de la provincia de Buenos Aires. Gracias, Pablo, por la presentación, la invitación. Gracias, Viridiana, por compartir este espacio juntos. Y gracias a aquellos que puedan aprovechar la charla y que les pueda resultar útil. Bueno, un poco siguiendo la presentación que hizo recién Pablo de los trastornos del neurodesarrollo, sí, podemos decir que son extremadamente frecuentes, por eso es importante la difusión y probablemente en el aula, en la casa, en la familia, en el ámbito social, en el ámbito que nos desarrollemos, vamos a tener interacción con niños que van a mostrar desafíos en el desarrollo, y de allí la importancia de la detección temprana, porque lo que principalmente está demostrado es que la intervención temprana mejora el pronóstico. Eso lo demuestran todos los estudios en todos los modelos de funcionamiento del sistema nervioso. Entonces yo voy a dividir la charla en dos partes. Una primera parte donde vamos a hablar un poco de generalidades para entender un poco las bases del neurodesarrollo, y después una segunda parte que va a ser específicamente clínica, de orientación inicial según la consulta, o cómo usualmente uno por edades tiene diferentes motivos de consulta por los cuales se identifican los trastornos del neurodesarrollo. Entonces, si tenemos
en cuenta un concepto, podemos decir que el neurodesarrollo es un proceso evolutivo donde lo que voy haciendo es adquirir habilidades que traigan un patrón genético que va a determinar que mis células del sistema nervioso se conecten de una manera determinada para adquirir funciones, y esas funciones van a depender justamente de las necesidades que yo tenga del ambiente en el cual me desenvuelvo. Esa capacidad de adquirir habilidades y esa capacidad de adaptación a los desafíos del medio ambiente han cambiado con la evolución y con la especie. El neurodesarrollo era la habilidad que teníamos hace miles de años para sobrevivir, era la habilidad de desarrollar nuestra capacidad de comunicación, nuestra capacidad de movimiento para escaparnos del peligro, para alimentarnos, para la reproducción. Entonces, desde el punto de vista neurológico, el objetivo en etapas tempranas del neurodesarrollo era la supervivencia de la especie. Para eso, el primer sistema que tomaba estas habilidades era el sistema nervioso autónomo, y a través de sustancias neuroquímicas, que son las catecolaminas, y un sistema que reaccionaba al miedo, que estaba preparado para la huida, que estaba preparado para la pelea, para el combate. Entonces, ese sistema permitía la supervivencia. Hoy día, esa necesidad de huir, de escapar y de enfrentarnos al miedo está muy alejada. Por supuesto que podemos tener alguna experiencia de ese tipo en algún momento en la vida, pero en general no es un estado sostenido como tenían hace miles de años nuestros ancestros. Entonces hoy el desarrollo no es solamente la capacidad de adquirir habilidades para sobrevivir, sino también para lo que se llama florecer. Es decir, una capacidad propia que tenemos como organismo de evolucionar para adquirir habilidades que nos van a permitir aprovechar mejor nuestra experiencia con el medio y nuestra experiencia con los pares. Eso es una posibilidad propia que se llama sintropía de los organismos complejos, de evolucionar por sí mismo. Entonces, hoy nuestro neurodesarrollo no tiene solamente el objetivo de sobrevivir, sino de adquirir habilidades que se llaman excepcionales y que tienen que ver con nuestros valores que se llaman internos y que ya están más allá del paradigma de sobrevivir, sino para lograr un desarrollo de un niño con capacidad para adaptarse a desafíos, de ser creativo, de ser flexible, de ser innovador, de ser colaborador, de poder trabajar en grupo, de poder llegar a lograr habilidades en cooperación para un bien común mayor que mi desarrollo personal. Entonces, ese es el florecer desde el punto de vista de las habilidades del neurodesarrollo para el nuevo paradigma de hoy. Y esto va desde el cuidado del feto, del embrión en el útero, hasta las etapas tempranas y la experiencia familiar, hasta después la vida en comunidad y la escuela. Todos tienen que traer, en principio, esta capacidad de permitir este florecer con un ambiente potenciador de mis habilidades de adaptación, mis habilidades creativas, mis habilidades flexibles, innovadoras y de trabajo en grupo para un bien común mayor que el de mi propio desarrollo. Entonces, eso también tiene un sustrato neuroquímico de estimulación en las conexiones y en las redes del sistema nervioso que controlan mis habilidades, y pasamos de un paradigma de aprendizaje de habilidades a través de la amenaza, del miedo, de la huida y la defensa, guiado por catecolaminas, a un sistema que después estimuló y desarrolló las capacidades personales de incentivo y de búsqueda, de desarrollo según las metas que uno se puede proponer en relación al medio ambiente en el cual se desenvuelve. Y después tenemos el paradigma actual y el paradigma por ahí de desarrollo y de florecer actual con un objetivo de desarrollo en un bien común y en un bien mayor que el propio desarrollo personal, estimulando habilidades excepcionales que nosotros las traemos y que hoy el sistema nervioso ha desarrollado estos paradigmas con otras sustancias como ser la oxitocina, como ser la endorfina, y con conexiones cerebrales que estimulan la capacidad de compartir, de cooperar, de ser creativo, de ser flexible, para poder responder a lo que mi sistema nervioso está haciendo o recibe como demanda la mayor parte del tiempo, que ya no es huir, ya no es atacar, ya no es protegerse de la lucha y de la supervivencia, sino la mayor parte del tiempo mi sistema nervioso está teniendo desafíos en la interacción social, en la interacción en la familia, en la capacidad de estimular o lograr un estado de calma, un estado de paz, la confianza en sí mismo. Bueno, todas esas habilidades que los chicos necesitan florecer de etapas tempranas y que son excepcionales, son el nuevo paradigma de desarrollo. Y ese es el florecer. Si lo podemos hacer una analogía con el árbol del aprendizaje de Stanley Grimpan, que es un neuropsiquiatra, que es el creador del modelo DIR-Flortime de intervención en niños con desafíos en las habilidades socioemocionales, y que utilizamos mucho en niños con riesgo de TEA en las etapas tempranas, justamente nos
cuenta un poco lo que es esta adquisición de habilidades y cómo desde las raíces del árbol, tomando los nutrientes para organizarnos, para tomar la información de interacción humano-humano de recién nacido con la mirada de mi mamá, que me ayuda a calmarme, que me ayuda a organizar mis sensaciones, a estabilizarme desde el punto de vista interno, para después poder comunicarme y lograr el tronco del árbol, que son las habilidades socioemocionales, mejorando o logrando nuevas habilidades en la comunicación, en la interacción, el desarrollo del lenguaje, para después empezar con las habilidades del follaje, que tienen que ver un poco con el aprendizaje de la escuela, leer, escribir, y por último, estas habilidades socioemocionales que van a permitir que mi sistema nervioso tenga un paradigma de funcionamiento basado en sustancias relacionadas con la paz, con la empatía, con la capacidad de cooperar, con la capacidad de ser creativo, flexible, y que es parte del florecer y la oportunidad que debería tener cada chico hoy desde el punto de vista del sistema nervioso y del desarrollo. Entonces, nuestras necesidades también como proceso de adquisición de habilidades también tienen que ver con un desarrollo personal para lograr al máximo mis funciones y mis capacidades cognitivas, pero para usarlas después en un bien mayor o común, como ser la creatividad, el pensamiento, la comunicación, la colaboración, el trabajo en equipo. Entonces esas son las habilidades y los desafíos que va a tener el neurodesarrollo de los niños de esta época, de esta era. Mordino Yan, que ha trabajado mucho con Antonio Damasio, que fue el que ha descrito principalmente la importancia de las neuronas en espejo en el desarrollo y en las habilidades socioemocionales, describe cómo nosotros en el sistema nervioso tenemos dos sistemas, un sistema que se llama de mirar hacia afuera, una red neuronal que está tomando la información y los datos del mundo para incorporar los desafíos y las habilidades, y cómo tenemos una red interna que está encargada de comunicar las áreas del sistema nervioso, integrarlas, organizarlas desde el punto de vista de las emociones, integrarle las sensaciones, integrar las experiencias que uno tiene, con el fin de organizar estas dos habilidades, las que dependen del ámbito exterior y la interacción humano-humano, y las que dependen de la conectividad en sí del sistema nervioso. Que eso es lo que se llama modo default del cerebro, o el cerebro en reposo, en descanso. Cuando uno no está teniendo ninguna actividad propuesta, entonces el sistema nervioso está activando redes de interconexión que estimulan justamente estas funciones de las emociones, del aprendizaje, de la interacción social, y que se relacionan con áreas que están relacionadas con los sentidos. Todo eso se integra, y este modo de trabajo desde la red que toma información del ambiente externo y una red interna de interacción estimula la adquisición de estas habilidades que van a permitir mi desarrollo pleno y este florecer del sistema nervioso más allá de la supervivencia. Estas oportunidades de aprendizaje van a depender, como un árbol, decíamos recién, de acuerdo a los estadios evolutivos de mi sistema nervioso. En etapas tempranas, las áreas más activas del sistema nervioso son las ligadas a la corteza sensorio-motriz. Entonces el niño en los primeros años de vida va a partir de una necesidad de exploración intensa a través de los sentidos, del movimiento, exploración de su cuerpo, exploración del ambiente, y va a ser principalmente sensorio-motriz, y a medida que vamos avanzando en edad, para el niño ya mayor y el preadolescente, las áreas que van a estar involucradas van a ser áreas que tienen que ver con las funciones ejecutivas, áreas que tienen que ver con la regulación de la conducta, áreas que tienen que ver con la asociación, y que son las que después nosotros vamos a estimular hasta la edad actual que tenemos. Digamos, no dejamos de lograr conectividad cerebral al incorporar habilidades nuevas, al incorporar desafíos nuevos para el sistema nervioso. Pero ese periodo más rico va a estar en etapas tempranas, y de allí de poder ofrecer un ambiente potenciador para que el sistema nervioso pueda estimular estos dos sistemas: el sistema o la red encargada de tomar información del mundo, y el modo que llamamos default, donde o cuando el cerebro no está cumpliendo ninguna actividad programada, y entonces si uno analiza qué está pasando en el sistema nervioso cuando estoy pensando, cuando estoy imaginando, cuando estoy en un momento de ensoñación, por eso los adolescentes están mucho tiempo así echados en la cama, ahí el cerebro no está en un estado de pereza, sino que está teniendo este funcionamiento que se llama red de modo default, donde está conectando distintas áreas relacionadas con las funciones ejecutivas, relacionadas con las emociones, con el área límbica, y le está dando significado a muchas de las experiencias que tuvo durante el día, o muchas de las experiencias sociales que tenemos. Entonces los dos sistemas son importantes: el sistema de relación o de red de conectividad externa y el modo default. Eso va a permitir lograr en todo este periodo de organización de las habilidades en los primeros años, que yo pueda desarrollar mis habilidades que tienen que ver con los dominios que nombraba hoy Pablo al inicio: el control motor, los dominios de comunicación,
del lenguaje, mi dominio social y mi dominio cognitivo. Entonces, en un ambiente potenciador se va a ir desarrollando eso. Vamos a traer, para que eso se logre, un mapa genético. Hoy día están descritos genes que regulan mi lenguaje, genes que regulan mi atención, sustancias que regulan la atención, genes que regulan la interacción, genes que organizan el control motor. Y a esos genes yo los voy a moldear a ese mapa con la interacción humano-humano. La experiencia humano-humano más temprana que tengo es desde recién nacido, y el principal desafío que voy a tener como ser humano es lograr avanzar en mis habilidades a través de esa interacción. Esa interacción con el rostro, con la persona, con el ser humano, me va a permitir organizarme y después aprovechar las experiencias que me va a brindar primero mi familia y luego las que yo voy a poder tener en la vida social, digamos. Entonces, desde el punto de vista del desarrollo, vamos a tener un mapa genético y después un moldeado dado por las experiencias ambientales que voy a tener. Si ese mapa genético y esas experiencias ambientales son potenciadoras, voy a poder lograr florecer esto que estamos hablando, que tiene que ver con estas habilidades excepcionales que me van a permitir este nuevo paradigma que exige hoy la vida la vida que llevamos hoy, que es de un niño capaz de ser creativo, capaz de ser flexible, capaz de ser resiliente, un niño capaz de lograr la autoconfianza, la estabilidad emocional, como habilidades más trascendentes que incluso el desarrollo personal de las habilidades lógico-matemáticas, que también son importantes, pero que no son suficientes para que hoy uno pueda florecer a pleno con las habilidades del desarrollo. Entonces, teniendo en cuenta esto, ahora sí yo me voy a volcar principalmente a los trastornos del neurodesarrollo. En el CDC, que es una página muy importante donde uno puede encontrar información y muchos datos relacionados con el neurodesarrollo para distintos ámbitos, se describe que dentro de las discapacidades en desarrollo o los trastornos del neurodesarrollo, primero hablamos de modos de funcionar distintos del sistema nervioso en cualquiera de estos dominios que describimos hoy y que generan, por algún motivo, una disfunción o una interferencia en el ámbito escolar, social o familiar en el cual se desenvuelve el niño. 1 de cada 6 niños va a presentar un modo de funcionar distinto, un 15% lo va a presentar entre la edad de 3 y 17 años, y los trastornos del neurodesarrollo son comunes a todos los grupos raciales, étnicos y socioeconómicos. Van a depender, si hoy dijimos que el neurodesarrollo típico de la mayoría de los chicos se da por bases genéticas que se moldean en el ambiente para lograr ese florecer de habilidades excepcionales, bueno, si hay cambios genéticos o hay cambios en el ambiente, y voy a tener cambios en mi neurodesarrollo. Por ejemplo, factores genéticos comunes por ejemplo, un cambio genético relacionado con un gen que se llama MECP2, es un cambio genético que regula la conectividad de las células en el cerebro, condiciona el funcionamiento de trastorno del espectro autista en niñas, por ejemplo. Hay otros genes que están relacionados con la atención, por ejemplo, los genes vinculados a la dopamina, y que entonces pueden facilitarme la posibilidad de funcionar con un fenotipo que decimos trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Situaciones ambientales, los 2 factores ambientales más importantes relacionados a neurodesarrollo o a trastorno de neurodesarrollo son la hipertensión arterial, la diabetes gestacional, el nacimiento prematuro. El bebé recién nacido prematuro extremo tiene un 25% de posibilidades de desarrollar funcionamiento de TEA, de trastorno del espectro autista. El nacer bajo peso al nacer, o tener, por ejemplo, un traumatismo de cráneo que afecte el lóbulo frontal, condiciona cambios en las redes frontoestriatales que regulan la dopamina, entonces tengo también riesgo de tener trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Si bien hay como causas o factores de riesgo más claros, genéticos o ambientales, en general hay una combinación de ambos factores, de factores genéticos y de factores ambientales que determinan una manera de funcionar de mi sistema nervioso, que es lo que describe en esta diapositiva, una combinación de factores genéticos y ambientales que van a hacer que mi sistema nervioso se organice, se conecte de una manera distinta a nivel celular y eso determine una adquisición de habilidades distintas. El DSM-5 incluye a todo este grupo de trastornos del neurodesarrollo, que los leyó hoy Pablo al inicio, la discapacidad intelectual, los trastornos de la comunicación, donde sobre todo están los trastornos del lenguaje mixtos, comprensivo-expresivo, el trastorno del espectro autista, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, los trastornos de aprendizaje y los trastornos motores. No están incluidos el trastorno de autorregulación y el desorden de procesamiento sensorial, que son muy frecuentes, porque en realidad no son considerados entidades en sí,
porque están asociados más tarde con otros trastornos del neurodesarrollo. Por ejemplo, el trastorno de autorregulación, 40-50% de los chicos que en el primer año de vida tienen trastorno de autorregulación, que después va a hablar Viridiana, tienen riesgo de desarrollar trastorno por déficit de atención y hiperactividad. Y es común, hasta el 90-95% de los niños con funcionamiento de TEA, que tengan modificaciones en el procesamiento sensorial. Entonces, ¿eso qué nos está diciendo? En general, la mayoría de los trastornos del neurodesarrollo comparte síntomas en común y es muy alta la posibilidad de lo que se llama comorbilidad. Entonces, yo estoy atendiendo, abordando, evaluando un niño que la consulta es relacionada con el control motor, porque tiene una demora en la adquisición de habilidades, o porque tiene una torpeza motora, o porque tiene desafíos en su habilidad motora. Es probable que encuentre cambios en su atención, es probable que encuentre algún cambio en su perfil de conexión o de comunicación social, o algún cambio en su lenguaje. Entonces hay una alta comorbilidad. De hecho, hoy hay lo que se llama un espectro genético, que ahora vamos a ver, donde cuando los cambios genéticos son más importantes o más significativos, es más probable que se desarrolle discapacidad intelectual. Y cuando los cambios genéticos son menores, puedo desarrollar trastorno por déficit de atención y hiperactividad, trastorno del espectro autista o trastorno del lenguaje, esquizofrenia y trastorno bipolar. Están todos en un espectro de cambios genéticos. Entonces hay una comorbilidad. Nosotros los agrupamos, y el DSM-5 los agrupa en relación a un fenotipo de síntomas predominantes, pero hay una alta comorbilidad, por eso que el abordaje es según cada niño y según la necesidad de cada niño y su funcionamiento. De acuerdo a ello, por eso no todos los chicos con funcionamiento con trastorno por déficit de atención y hiperactividad reciben el mismo tratamiento, o todos los niños que tienen funcionamiento de TEA reciben el mismo tratamiento, porque hay niños que tienen funcionamiento de TEA, de trastorno del espectro autista, con o sin compromiso del lenguaje, con o sin discapacidad intelectual, con o sin dificultades en la atención. Entonces eso les genera mayor o menor interferencia en su funcionamiento adaptativo. Entonces, lo que les contaba recién, si uno hace un enfoque hoy más actual de los trastornos del neurodesarrollo, puede hablar de un continuum genético, donde los niños que tienen discapacidad intelectual son los que tienen más modificaciones genéticas, los que tienen un cambio genético que se llama variante en el número de copias, que hoy se puede estudiar. Los que tienen más altas variaciones genéticas son los que desarrollan discapacidad intelectual. En un menor grado de cambio genético, los chicos desarrollan desorden del espectro autista, en un menor grado déficit de atención y hiperactividad, y están relacionados con menos cambios genéticos la esquizofrenia y los desórdenes bipolares. Entonces es común que a veces en una familia encontremos la coexistencia de familiares que comparten algunos de estos síntomas o que desarrollan algunos de estos diagnósticos porque genéticamente están vinculados, tienen genes en común de conectividad cerebral y conectividad celular. Entonces el DSM-5 es un abordaje fenotípico sintomático, pero hoy día se está apuntando a un espectro de abordaje más bien genético, por lo que se llama medicina de precisión. La medicina de precisión es orientar terapias en relación al cambio genético que uno encuentra en la evaluación. Esto se usa para epilepsia, se usa para enfermedades metabólicas. Bueno, esta es la segunda parte ahora. Teniendo en cuenta la edad en la cual uno recibe la consulta, vamos a tener distintos desafíos o motivos de consulta que van a ser más comunes. Por ejemplo, en el lactante, en el periodo lactante, el principal desafío que vamos a tener en la consulta tiene que ver con los trastornos de autorregulación, que puede hablar Viridiana. Es el desafío más temprano que tienen los chicos en el primer año de vida, la capacidad de organizar su alimentación, su sueño y la capacidad de calmarse. La principal causa de demora en la adquisición de habilidades motoras va a ser la parálisis cerebral, la encefalopatía motora. Y también en lactantes podemos encontrar esbozos de lo que se llama desarrollo atípico, es decir, los cambios, sobre todo desviaciones en el neurodesarrollo, que me vuelven más con mayor riesgo de TEA. En el deambulador, ya entre el año y medio y los 3 años, la principal consulta va a ser por un funcionamiento con riesgo de TEA, con dificultades en el lenguaje o en las habilidades socioemocionales que vamos a ir viendo, los chicos que van a mostrar un retraso global del desarrollo y los desórdenes de procesamiento sensorial. Y en la edad escolar vamos a tener los desafíos motores, la exigencia de las funciones ejecutivas, entonces va a aparecer el fenotipo del niño con riesgo de trastorno por déficit de atención y hiperactividad, los trastornos de aprendizaje y los motores como los tics. Entonces, en el periodo lactante, nuestro desafío va a estar en la detección temprana de la principal causa de demora en la adquisición de habilidades motoras, que es la parálisis cerebral, es la encefalopatía motora. Y allí vamos a encontrar en la evaluación, aparte de la demora en la adquisición de habilidades, que vamos a encontrar cambios en el tono y la postura, que son las manifestaciones necesarias para definir parálisis cerebral, que es un trastorno del tono y la postura generado por una injuria temprana al sistema nervioso.
¿Qué más vamos a encontrar en el lactante? La consulta, el retraso global del desarrollo, cuando dos dominios de mis habilidades se empiezan a organizar de una manera más lenta. Ahí hablamos de retraso global del desarrollo. Es una de las consultas más comunes en el primer año de vida, en los primeros 2 años de vida. De hecho, si hacemos una pesquisa o una evaluación en la población de funcionamiento o de funciones en el sistema nervioso, lo primero que vamos a encontrar es retraso madurativo del lenguaje, porque es la habilidad más compleja, retraso global del desarrollo, y vamos a encontrar niños que tienen riesgo de TEA, de funcionamiento de TEA, de trastorno del espectro. Tener en cuenta que la prevalencia del retraso global del desarrollo es de 1 en 100 o en 1 en 200, 1 cada 100, 1 cada 200, y que el 60% va a continuar teniendo discapacidad intelectual después siendo mayor de 6 años. La desviación en la trayectoria del desarrollo típico, o lo que vamos a encontrar en niños que van a adquirir habilidades, pero de una manera distinta a la esperada, a la secuencia que uno espera de la comunicación, donde van a perder el interés por el rostro, por la mirada, por la comunicación, por la capacidad de compartir un objeto, de señalar, de mostrar o de interaccionar, y preferir vincularse de manera intensa con un juguete que con una persona. Entonces, cuando aparecen signos tempranos de desviación o alteración en la secuencia del desarrollo, la detección o la sospecha de TEA, y después la regresión del desarrollo. En niños que en el primero, entre el año y año y medio, sobre todo en niñas es muy común, que las habilidades que se consideraban cristalizadas, que la tenían, la empiezan a perder, y empiezan a perder el lenguaje, y ahí uno piensa en lo que se llama síndrome de Rett, que es una de las principales causas de regresión de las habilidades del desarrollo, enfermedades metabólicas, y entre los 18 y 24 meses es una de las formas de presentación del trastorno del espectro autista, con regresión del desarrollo. Pierdo habilidades que las consideraba cristalizadas, que ya estaban consolidadas en mi sistema nervioso. Entonces este es el principal desafío en el primer año de vida. El más temprano, como dijimos, la autorregulación, que depende de la interacción humano-humano, y que es muy importante porque este es el motor del resto de mis habilidades, y que esto lo va a hablar Viri ahora, que es importante porque se va a manifestar en el primer año de vida como problemas para dormir, como problemas para calmarse y problemas para alimentarse. Entonces, y hasta 40 o 50% de estos chicos van a terminar teniendo déficit de atención y hiperactividad, y por eso es importante la detección temprana u otros trastornos del neurodesarrollo. Entonces el ojo está puesto en el primer año de vida. Yo estoy evaluando un bebé por desafío motor, por un desafío en el primer año de vida en el lenguaje. Bueno, es muy importante en los primeros 6 meses lograr pesquisar aquí aquellos quienes no pueden lograr esta autorregulación, esta capacidad de calmarse, de dormir y de alimentarse adecuadamente. Para eso es fundamental el rol del pediatra, para vigilar y escuchar a los padres acerca de desafíos en el neurodesarrollo, algo que les llama la atención, pesquisar, hacer una evaluación formal y después hacer la evaluación más compleja de lo que le pueda estar sucediendo al bebé en cuestiones del desarrollo. Para eso hay distintos instrumentos formales, el cuestionario del lactante, que está muy bueno, por eso se utiliza de los 6 meses de edad y evalúa comunicación, lenguaje, el MChat desde los 18 meses para pesquisar riesgo de trastorno del espectro autista. Ahora, en el periodo de deambulador, ya entre el año y medio y los 2 años, ahí principalmente es donde llega la consulta de los niños con riesgo de TEA. La idea es lograr la detección en el primer año de vida, por eso uno apunta a la autorregulación y la charla después viene de autorregulación. Pero todavía no se llega tan temprano a la identificación, porque es importante la detección temprana de los niños con riesgo de TEA, porque es el factor que cambia el pronóstico. Es extremadamente frecuente, 1 en 50, 1 en 60, más común en niños, en varones 4 a 1 que en niñas, y en el primer año de vida, en los primeros 6 meses es probable que no podamos tener ningún indicio, pero después de los 6 meses ya empiezan indicios tempranos, y en la autorregulación, en la capacidad para organizar la autorregulación, que después va a hablar Viridiana, y entre los 6 meses y el año, en sobre todo la mirada y la conducta exploratoria. Entonces acá es donde la alerta tiene que estar puesto para la detección temprana y cambiar el pronóstico. Dentro de los marcadores de riesgo se incluyen, dependientes de la mirada, el contacto visual, el seguimiento ocular, la capacidad de vincularse de una manera muy intensa con los objetos más que con el rostro, la capacidad de lograr sonrisa social, la capacidad de conectar con intensidad con la mirada, la marcada pasividad, donde hay que estimularlo para que se pueda alimentar, y después más tarde el retraso en la adquisición del lenguaje. Son marcadores tempranos de riesgo de TEA. Y hablamos de riesgo porque en los primeros 3 años, como el sistema nervioso está organizando sus funciones, niños que muestran desafíos en los recursos de comunicación y que pueden reunir criterios de TEA en los primeros 3 años, también se pueden asemejar a los niños que tienen problemas en el lenguaje. Sobre todo que hay un grupo de niños que tienen
trastornos específicos del lenguaje con estereotipias y que el fenotipo es muy parecido en los primeros años de vida a los niños con TEA. También los niños que tienen trastorno por déficit de atención y hiperactividad en etapas tempranas, si hay mucha hiperactividad en los primeros años, también ese cambio de foco de atención puede hacer que uno identifique como una dificultad, una interferencia en la comunicación cuando hay problemas de base en la atención. Entonces, en los primeros 3 años hablamos de riesgo. Y porque uno de los instrumentos, más allá del clínico, que es el A2, uno de los instrumentos o herramientas que uno tiene para confirmar el diagnóstico, se vuelven más estables después de esa edad que en los primeros 3 años. Otros desafíos en interrumpo, ¿sí? Perdóname, vamos 25 minutos. Disculpa la Bien. interrupción. Dale. El otro desafío en esta edad, en el niño en la edad entre los 3, en el deambulador, cuando empieza el jardín, es el desafío en el procesamiento sensorial. Acá la consulta es porque hay alguna intolerancia cuando suceden los desafíos relacionados con la experiencia sensorial en el aula, con el tacto, con la sobrecarga visual en el niño que empieza el jardín, y entonces evita o tiende a escaparse o no tolera la experiencia sensorial en el aula por el nivel auditivo, por la cantidad de información visual, por la información sensorial, táctil o proprioceptiva o auditiva. Entonces, esto satura su capacidad de procesar la información sensorial del sistema nervioso y eso genera interferencia en su funcionamiento. Los desórdenes de procesamiento sensorial pueden ser combinados, táctiles, proprioceptivos, vestibulares, auditivos, y generan interferencia en el funcionamiento de los chicos. Pueden formar parte de otros trastornos del neurodesarrollo, como el trastorno del espectro autista, o pueden ser entidades como hoy se conocen en sí mismas. Los chicos que muestran desafíos en el procesamiento sensorial tienen cambios en la microestructura que transporta, que conecta, que interconecta la información sensorial, y hoy día, desde el año 2019, están confirmados las teorías de Jenners, que es la que ha difundido y ha estudiado, digamos, más la terapia de integración sensorial y la integración sensorial, que todo lo que ella hipotetizó se confirma hoy, sus teorías desde el punto de vista de las neurociencias. Entonces, hoy en sí, ya sea por neuroimágenes y por estudios de conectividad, entonces, el desorden de procesamiento sensorial que genera interferencia en mi funcionamiento puede y probablemente junto con los trastornos de autorregulación se transformen en entidades independientes. Y por último, los niños en el periodo escolar la exigencia, ya cuando empiezan la escuela, es una exigencia de mis funciones ejecutivas. Por ahí en el primer y en el segundo grado la exigencia está en el proceso de aprendizaje, en aprender a leer y a escribir, y entonces ahí se ponen en evidencia los problemas de aprendizaje, pero cuando se empieza a exigir a las funciones ejecutivas, a mi capacidad para iniciar, sostener y finalizar una actividad, es en la escuela. Entonces ahí se hace evidente el niño con trastorno por déficit de atención y hiperactividad, que no puede organizar su atención, que es excesivamente inquieto, que deambula, que se levanta de la sala, que no puede esperar el turno, que se intromete en las actividades de los demás, y que rápidamente dificulta las actividades escolares y viene la consulta. El otro paciente con déficit de atención y hiperactividad con un fenotipo desatento puede permanecer menos identificable en etapas al inicio, pero a medida que se exige las funciones ejecutivas es más notoria la interferencia porque le va a tener interferencia en su aprendizaje. Y acá tener en cuenta que a medida que avanza la edad, las funciones ejecutivas y los niños que tienen trastorno por déficit de atención y hiperactividad van reduciendo de manera evolutiva la hiperactividad, y lo que persiste es el fenotipo inatento. Entonces, interfiere más con su capacidad para organizarse para el estudio. Los abordajes que se recomiendan en los primeros años en el periodo preescolar son abordajes no farmacológicos, desde la terapia de integración sensorial a estrategias de psicología conductual, y en el periodo escolar hay recomendaciones de que uno pueda trabajar más desde el punto de vista de estrategias que ayuden a modular el sistema de atención, como el yoga o la meditación, y en menor medida los moduladores de atención farmacológicos. Están confirmados científicamente que las estrategias moduladoras de atención, como el yoga y como el mindfulness, ayudan a potenciar la habilidad de prestar atención, reducen la degeneración que se produce en el lóbulo frontal con la edad y que me permite o me genera dificultades para organizar la atención, y reducen los cambios que se generan con el estrés a nivel de la amígdala. El otro desafío en la edad escolar, aparte de la atención, es la dispraxia, los niños con trastorno en la coordinación o del desarrollo de la coordinación motora, que es extremadamente frecuente, que está muy poco difundido en la comunidad médica y que puede alterar las habilidades para organizar, planificar y llevar actos complejos en los chicos, y que se pueden identificar de etapas tempranas y que interfieren con su funcionamiento. Y lo último,
en el periodo escolar también los niños que consultan, porque de pronto cuando empiezan las escuelas tienen interferencia en la capacidad para organizar la lectura y la escritura, y ahí vienen los trastornos específicos del aprendizaje, que son enfermedades crónicas de base neurobiológica, y que se dan niños que de pronto cuando empiezan la escuela tienen una excesiva dificultad para decodificar la lectoescritura, la dislexia, o una excesiva dificultad para las matemáticas y el cálculo en la discalculia. Y ahí terminamos. Me parece que me fui muy rápido, pero ahí terminé. Impecable, terminaste justito en los 30 minutos. Muy bien, muy buena la charla, Francisco, realmente muy claro, muy explícito. Yo estaba tratando de anotar para hacerte preguntas y a veces anotaba alguna pregunta y vos después la ibas respondiendo en el desarrollo de la charla. Pero bueno, de todos modos, le digo a los participantes que si quieren empezar a escribir algunas preguntas, yo las voy anotando para el final. Así que dejamos un ratito para el final de preguntas y un intercambio. Así que bueno, ahora la voy a presentar a Viridiana. Viridiana Pistorio es terapista ocupacional y kinesióloga. Ella trabajó, digamos, 30 años en el sistema de salud público, ¿sí? 20 años en Argentina y 10 en España, que fue también donde se formó en gran parte. Y también está formada en el primer nivel de sistema DIE. Así que, Viri, no sé si querés agregar algo más respecto de lo que vos hacés. También trabaja en el Centro de Terapia de Desarrollo de La Plata, Citibel. Así que, bueno, te doy paso para que arranques. Muchas gracias. Bueno, antes de adentrarme específicamente en lo que es el fenómeno de la regulación, que es el gran desafío que tienen los niños, sobre todo en el primer año de vida, me pareció interesante compartir esta diapositiva como para transmitirles la relevancia que tiene pensar en regulación en el primer año, por esto que ya planteaba Francisco acerca de la coexistencia en múltiples, en muchos de los fenómenos, de los trastornos del neurodesarrollo, de trastornos de la regulación como antecedente en ese primer año de vida. ¿Y por qué esta diapositiva? Porque en el campo clínico, en el desarrollo infantil, hoy nos encontramos con dos situaciones diametralmente opuestas: diagnósticos cerrados a tempranas edades, cuando en realidad sabemos que, como planteaba Francisco, el desarrollo es un proceso sumamente dinámico y que muchos de esos niños en realidad lo que están cursando es un trastorno de la regulación, y en contraposición niños que han llevado muchos años intentando hacer esa primera consulta e intentando que algún equipo de desarrollo pudiera descifrar qué era lo que les sucedía, porque en realidad eran todos síntomas inaparentes, sutiles, en algunos casos naturalizados, y bueno, finalmente esos diagnósticos, esos cuadros terminan estando consolidados. Entonces, bueno, es un poco un llamamiento a pensar en este fenómeno de la autorregulación y en los trastornos de la regulación como un desafío para nosotros también, quienes trabajamos en desarrollo infantil, de pensar en esta población subdiagnosticada, no con el ánimo ni la intención, por supuesto, de pensar en patología necesariamente, sino justamente con la intención de abrir esa ventana de oportunidad en el tiempo más pronto posible, para que podamos aprovechar esos periodos críticos de los que hablaba Francisco hoy, con el nuevo paradigma de las neurociencias. Conocemos de la no linealidad del neurodesarrollo, de esa existencia de periodos críticos. También sabemos que los factores contextuales, más que nunca, conocemos hoy, a partir de la neurobiología, de las ciencias sociales y del comportamiento, que se han hecho extensivos también a lo que es el control postural, la conducta motora. Sabemos cómo impactan incluso en el desarrollo del sistema nervioso central. Entonces, bueno, esa es la intención, ¿no?, de estas dos diapositivas iniciales: pensar en que ese fenómeno de la autorregulación, ese fenómeno complejo que surge en el campo del desarrollo infantil a partir de las investigaciones más recientes de las últimas décadas, y que nos viene a decir que es esa capacidad que tienen que organizar los niños en el primer año,
y que requiere de un contexto que la sostenga y que pueda corregularse con ellos. Entonces, ¿en qué consiste esa regulación? Consiste en que estos niños que llegan al mundo puedan organizar su estado de alerta y puedan hacer frente a los cambios internos y externos de un modo adaptativo, ¿sí? Esto significa que en los primeros meses, en las primeras semanas, vamos a observar a través del desarrollo, a ver si ese niño está pudiendo calmarse, está pudiendo tolerar ser calmado, está pudiendo organizar el sueño, está pudiendo alimentarse. Esos son los indicadores más tempranos que vemos en la organización del fenómeno de la regulación, ¿sí? Inicialmente la regulación va a ser totalmente dependiente de factores externos, es decir, de la corregulación, es decir, de ese adulto especial que puede leer mis características, mi perfil sensorial, que ahora vamos a ver, y que posteriormente todo ese aprendizaje sensorio-emocional de las primeras etapas van a ir constituyendo esa futura regulación interna que va a terminar de constituirse en el mecanismo que cada niño va a adquirir para poder hacer frente a la organización de su estado de alerta y a responder adaptativamente a esos cambios que se le presentan frente a las modificaciones de lo cotidiano. Entonces, la regulación como proceso depende de factores exógenos y de factores endógenos. Dentro de los factores endógenos, fundamentalmente de la maduración del sistema nervioso central a través de esa red de alerta y del procesamiento sensorial. De los factores exógenos, por supuesto, la parentalidad intuitiva, teniendo en cuenta el perfil individual de esa familia, de esos padres, y la posibilidad de leer y de corregularse con ese perfil sensorial de ese niño, y por supuesto el ajuste entre estos aspectos y las diferencias individuales. El proceso de autorregulación, que es el gran desafío que tienen los niños en el primer año, además de organizarse en contra de la gravedad, es un proceso que tiene... está muy vinculado al perfil individual, muy vinculado a su modo de procesar esa información sensorial, y ahora vamos a ver cómo. Entonces, en relación a estas variables dentro de los factores endógenos, tenemos que hablar de esa maduración del sistema nervioso y de esa red de atención que se va a organizar en el recién nacido, inicialmente organizando el periodo vigilia-sueño, donde por supuesto va a ser en un alto porcentaje el periodo del sueño, si es que el niño consigue organizarlo, y que va a ser esta red de alerta inicial muy reactiva a la orientación visual, hacia la estimulación externa, muy dependiente incluso de las características de los objetos. Madurativamente vamos avanzando en los meses y vamos a observar esa red de orientación hacia los 5 o 6 meses, donde el niño empieza a presentar y a organizar formas embrionarias de atención focalizada, y que incluso esta habilidad la va a poder utilizar para desviar su atención de los estímulos estresantes. Es en este momento, hacia los 5 o 6 meses, cuando el niño empieza a dar muestras en lo que tiene que ver con esta plataforma sensorio-emocional de la regulación, empieza a dar muestras de la vinculación, es decir, donde empieza a responder, donde el adulto se le acerca, si bien ya lo viene haciendo desde el momento de nacimiento, donde empieza a dar muestras claras de esa vinculación sostenida a partir de que puede focalizar la atención a través de esta red de orientación, y posteriormente, a través de la maduración del sistema nervioso, la red de control ejecutivo, donde ya más cercano hacia los 2 años, con la organización del lenguaje, vamos a contar con esa función regulatoria que tiene el lenguaje sobre la expresión de la conducta del niño, ¿sí? Por otro lado, dentro de los factores endógenos, también contamos con el procesamiento sensorial, como decía Francisco hoy, este proceso neurológico que nos permite procesar, o sea, registrar, procesar la información de los 7 sentidos. Sabemos que el vestibular, propioceptivo y visual son fundamentales para la organización del control postural, y esta es la base para organizar esos primeros momentos, esas primeras semanas, esos primeros meses y ese primer año, donde el desafío de la regulación va a significar hacer esa
codificación dual de la sensación, es decir, esa información sensorial pura que además significa por sus conexiones límbicas, a ver, este aroma, esta forma en la que me cargan, esta forma en la que me trasladan, me remite a esta otra información que tiene carácter emocional, ¿sí? Por eso es tan importante el procesamiento sensorial en este combo, en este cúmulo de factores que contribuyen a la organización de la autorregulación. En relación al procesamiento sensorial, a grandes rasgos podemos encontrar tres tipos, esto es una clasificación muy sencilla, de perfiles sensoriales. Ese niño hiporresponsivo, es decir, aquel niño que necesita aumentar la experiencia sensorial. Ese niño hiperresponsivo, aquel que necesita inhibir esa experiencia sensorial y la habilidad, y esto impacta en su habilidad de actuar en el ambiente, y aquel niño que necesita discriminar, aprender a discriminar las cualidades espacios-temporales de los objetos y del entorno. Estos son a grandes rasgos esos diferentes perfiles que nos podemos encontrar y que van a afectar a la autorregulación del niño, ¿sí? Por supuesto, cada perfil, en función del ambiente con el que se encuentre, tanto físico como emocional, o sea, del entorno y del ambiente emocional, ese niño hiperresponsivo o hiporresponsivo va a tener un determinado modo de funcionamiento más o menos adaptativo, ¿sí? Y eso va a afectar a esa autorregulación. Las experiencias sensoriales a grandes rasgos son, podemos clasificarlas en experiencias sensoriales inhibitorias, excitatorias y aquellas que proveen organización y son las que utilizamos como medio terapéutico, y aquellas que aconsejamos y recomendamos a la familia a partir de la lectura y del perfil de la lectura que hace la familia y del perfil sensorial que se puede establecer en función de la conducta de ese niño, y son aquellas que recomendamos para que estén en ese ambiente enriquecido que comentaba Francisco, para que contribuyan a organizar de un modo adaptativo la regulación, proveyendo experiencias sensoriales, inhibitorias, excitatorias o de organización, ¿no? En función del perfil hiporresponsivo, hiperresponsivo, hipo o hiper. El otro factor que interviene, como dijimos, en la autorregulación, o sea, no todo tiene que ver con los factores neurobiológicos, es decir, endógenos, sino, por supuesto, con el rol de los adultos especiales, y sobre todo con ese fenómeno de la corregulación. Esto está absolutamente vinculado a esa posibilidad que tendrán estos adultos especiales de poder hacer una lectura del perfil individual de ese niño. Por ejemplo, cuestiones que uno se puede encontrar cotidianamente en la consulta, cuando viene un padre y dice, me parece que cuando lo saco del agua llora, me parece que cuando lo paso de brazo en brazo llora, me parece que cuando le voy a cambiar el pañal llora, me parece, bueno, hay familias que tienen esa posibilidad de leer ese perfil sensorial y que es totalmente coincidente y contingente después cuando uno hace una anamnesis y responde a un perfil hiporresponsivo o hiperresponsivo, de cuestiones que a veces se naturalizan y se atribuyen a manias o caprichos de los niños, sobre todo en el primer año. Bueno, como decíamos, el fenómeno de la regulación, eso es ese fenómeno complejo, multifactorial, que es el gran desafío de los niños en el primer año, que es el que les va a permitir poder responder adaptativamente a las demandas del ambiente, es el que le va a poder permitir armar, consolidar esa plataforma sensorio-emocional a partir de la información sensorial que recibe y de esa codificación dual de la emoción, de la sensación, poder generar respuestas adaptativas y calibradas desde lo emocional, ¿sí? Bien, ¿cómo es que conocemos acerca de los trastornos de regulación? ¿Cómo entra en el campo de lo clínico? ¿De dónde surge
esta caracterización. Bueno, como les decía, y como comentaba Francisca hoy, el nuevo paradigma del desarrollo infantil nos trajo muchísimos conocimientos, mucha investigación vinculada al perfil neurobiológico, a las ciencias sociales y del comportamiento, y es a partir de los años 90 que se realizaron múltiples y diversos trabajos en los que se evaluó el procesamiento sensorial de diferentes grupos de niños. Se inició el doctor Greenspan con familias de riesgo, de niños de más de 6 meses. Y los resultados describían a esa población que presentaba dificultades en la alimentación, en regular los estados de sueño y vigilia, en adaptarse a los cambios de rutina, a las transiciones, incluidos los cambios de posición, ¿sí? Y que se caracterizaban por mostrar una gran irritabilidad, siendo difíciles de calmar e incluso en algunas ocasiones rechazando, por ejemplo, el ser cargados para calmarse y demás. Se observó que gran parte de estos niños presentaban patrones de reactividad y de habituación diferentes ante estímulos sensoriales, ¿sí? Entonces es cuando se acuña por primera vez en el año 1994 el trastorno de regulación en el 023, que fue el primer manual diagnóstico en ese momento de la infancia, que después se revisa en el 2005, ¿sí? Y que era caracterizado por la presencia de dificultades en la regulación de las emociones y que impactaba también incluso que impactan las habilidades motoras en respuestas a estímulos sensoriales, que conducen a algún grado de compromiso en el desarrollo y el funcionamiento, y que pueden expresarse a través de dificultades en el sueño, en la posibilidad de calmarse, autocalmarse o ser calmados, en la atención y en la regulación del humor, como también en la dificultad en la adaptación a las transiciones. Esto es algo muy, muy, muy característico y que en muchas ocasiones a lo largo del primer año se naturaliza. Ejemplos. Estamos haciendo, lo estamos cambiando y de repente se pone a llorar. Está jugando e intempestivamente tenemos que salir y se pone a llorar. Bueno, en muchas ocasiones todo esto es naturalizado, así como los problemas de sueño, ¿sí? Y en la mayoría de los casos, tenemos que decir, de los niños con trastornos del espectro autista, hay varios trabajos que nos indican que al hacer una anamnesis acerca de lo que fue el primer año de vida de esos niños, en todos los casos estaban afectadas estas rutinas de la vida cotidiana, que en algunos casos tenían que ver con problemas del sueño, en otros casos con problemas de la alimentación, y en otros casos con la presencia, y esto para los profesionales de la kinesiología va a ser espero que sea de utilidad, con la presencia de síntomas sutiles vinculados al área motora, o de síntomas motores blandos o síntomas soft. Bien, son niños, y en esto me voy a permitir insistir mucho, que en la mayoría de los casos ingresan a un tratamiento por kinesiología. ¿Por qué? Porque presentan una demora en la adquisición de las pautas motoras, ¿sí? Sin una causa orgánica, ¿sí? Bien. Entonces, ingresan a kinesiología, y ¿cómo los podemos encontrar en ese consultorio? Resulta que es ese niño que cuando que llega y está en supino, no consigue organizar el volteo sin tener una alteración del tono, ¿sí? Y que cada vez que se lo intenta movilizar para que voltee, llora, irrumpe en un llanto irritativo, o cuando despegan los pies, ya voltea y tiene un sentado estático. Es otro niño, otro prototipo de niño que llega en un sentado estático, y entonces se intenta trabajar en las diferentes modalidades de sentado y en aumentar la variabilidad de la conducta motora, y que tenga opciones, sentado lateral, sentado piernas largas, y de repente, bueno, para trabajar también se lo pone arriba del balón terapéutico, y es un niño que irrumpe en un llanto irritativo exagerado, y entonces ahí empiezan las elucubraciones acerca de, bueno, que si es caprichoso, que si durmió, que si no durmió, que si no, que si, bueno, en realidad esto seguramente tiene que ver
con el procesamiento sensorial de ese niño. Por eso este cuadro, ¿cómo lo podemos ver en el primer año? Lo vemos en esa demora en la adquisición de las pautas, en la mayoría de los casos por falta de experiencia y generando pobre desempeño. Y debido a que en la mayoría de los casos, en los trastornos de regulación en ese primer año que presentan impacto en las pautas motoras, tienen que ver con hiperrespuestas a la información vestibular, o sea, son niños reactivos a la información vestibular, niños que si uno hace una anamnesis, seguramente la familia va a decir que cuando lo sacan del baño llora, y es porque le gusta mucho el baño, y esto sucede desde muy pequeño, o cuando le van a cambiar el pañal llora, o que no tolera que lo pasen de brazo en brazo. Bueno, en general, cuando hacemos una anamnesis y nos informamos acerca de las preferencias sensoriales o de las reacciones que el niño tiene a partir de ese incremento de la información vestibular, en la mayoría de los casos esta es la información que obtenemos. En otros casos también son niños que presentan una hipersensibilidad táctil, ¿sí? Es decir, que todas las experiencias vinculadas al tacto suave generan una hiperrespuesta, en algunos casos hasta de arcadas, cuando ven algún estímulo táctil que les es aversivo, ¿sí? Y también empiezan las conjeturas y las elucubraciones acerca de que si el niño es caprichoso y demás. O sea, hay niños que sin tocar, simplemente por ver ese estímulo táctil, tienen estas reacciones exageradas desde lo emocional. Y en el polo opuesto, niños que han tenido esa pobre experiencia y que no logran organizar las pautas motoras debido al bajo registro vestibular propioceptivo. Es decir, son niños que, al contrario del anterior, necesitan mucho input vestibular propioceptivo. Es ese niño que lo vamos a subir al balón y que vamos a estar trabajando con el empuje vertical, beneficiándonos de ese impacto que tiene como alertante, y que a partir de ahí les va a cambiar la mirada, va a cambiar la atención, va a cambiar el alerta, nos van a prestar atención y van a empezar y disponerse e incluso conseguir una mejor y mayor organización de su tono postural, ¿sí? ¿Cómo los vamos a ver funcionar a los niños que llegan por esta demora en las pautas motoras y que pueden tener origen en esta falta de regulación debido a un desorden en el procesamiento sensorial? Absolutamente aversivos al movimiento, que lloran frente a los cambios de posición, que no rolan, que cuando los movilizamos, no bruscamente, de modo inesperado, irrumpen en un llanto exagerado, que son los niños que desarrollan muchísima motricidad fina en detrimento de la gran motricidad, que se mueven en el eje. Yo digo que son cazadores de hormigas. Esto lo vemos sobre todo en el primer año, esos niños que llegan con ese sentado estático, sin causa orgánica, y que empiezan a desarrollar de un modo superlativo la motricidad fina, pero que no toleran salir del eje, que no pueden organizar las rotaciones, porque son niños reactivos a la información vestibular, ¿sí? Y que esto arma un círculo muy poco beneficioso, porque digamos, tienen este hiperregistro, por digamos, un niño que es reactivo a esta información vestibular, por ese hiperregistro, está en ese sentado estático, que lo consiguió a base de que lo sentaron y lo rodearon de almohadones, que no tolera salir del eje, y se genera ese círculo no virtuoso de falta de información porque no se mueve, y así es como se generan estas demoras en las pautas motoras de causa vinculada al procesamiento sensorial y a la falta de regulación. Entonces, en términos generales, y a medida que pasa el tiempo, porque todas estas referencias que hice en relación al trastorno de la regulación están vinculadas al primer año, pero esto puede persistir, y si son casos menos extremos, digamos, entonces podemos encontrarnos finalmente con ese niño que tiene un tono aparentemente bajo, que tiene dificultad en las acciones bimanuales, dificultad para integrar las acciones de ambos hemicuerpos, con poca tolerancia a las actividades, que se fatiga, que le cuesta sostener el cruce de la línea media, ese niño que
se lo conoce como niño torpe, con una pobre cocontracción, con pobres mecanismos oculomotores, ¿sí? Por lo tanto mucho más desatento, ¿sí? Y en algunos casos, bueno, también podemos hablar de trastornos del desarrollo de la coordinación, pero esto ya es en niños más grandes, como ya planteó Francisco. O sea que el gran desafío que tenemos es fundamentalmente en poder detectar estos niños en el primer año. Es el gran desafío del niño, es organizar esta regulación de acción, emoción y sensación. ¿Para qué? Para organizar la acción, para el aprendizaje más importante que tiene a lo largo del primer año, que es el de la interacción, para lo cual necesita contar con un control postural que lo acompañe para poder sostener la atención hacia el otro, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los indicadores que vamos a encontrar en el primer año? Que puede ser que el niño llegue por una demora en las pautas motoras y que además tenga muchos de estos indicadores: ausencia de sonrisa social o de primera referencia social compartida, como dicen algunos autores ahora. Esto es muy tempranamente, entre los 2 y los 3 meses, o sea que es poco probable que en ese momento el niño nos haya llegado, pero ya después de los 6 meses, un niño sin organicidad puede ser que llegue si funcionaron las señales de alerta en la atención primaria, puede ser que llegue a la consulta porque no rola o porque es aversivo al movimiento, o a los 8 seguramente porque tiene un sentado estático, pero además no rola, ¿sí? Falta de variabilidad de la conducta motora. Si hay algo que caracteriza el desarrollo es la variabilidad, y sobre todo en el primer año, y eso es totalmente dependiente y vinculado y vinculante con la regulación y con esa organización adaptativa en relación al procesamiento sensorial, ¿sí? Si yo soy hiperreactivo a la información vestibular, va a ser poco probable que mi conducta motora sea variada y variable para poder generar esa experiencia que tengo que generar para armar esos esquemas de base del aprendizaje motor. Aversión a los cambios de posición, sobre todo en aquellos que involucran la modificación de la posición de la cabeza en relación al eje, es decir, rolido, rolado y pasaje al sedente, ¿sí? No, el niño al que no le gusta ser cargado en brazos como si les molestara. O sea, puede ser que ese niño llegue a consulta por esa demora en las pautas motoras y entonces las familias dicen, no nos gusta, no le gusta que esté AUPA, no le gusta mucho que lo sostengan, él es muy independiente. Son cuestiones indicadores que se naturalizan, ¿sí? El gran aprendizaje de los niños a partir de la regulación es la interacción con el otro, ¿sí? Entonces, cuando a un niño le molesta, no es que no le guste, le molesta ser cargado en brazos, probablemente tenga que ver con una hiperrespuesta, con una hipersensibilidad al sentido del tacto, ¿sí? Son esos niños a los que realmente se les nota, y que en la consulta, en el tratamiento, cuando ponemos una mano encima y no es contacto fuerte y tacto profundo, es ese niño que irrumpe en ese llanto irritable. Entonces, saber que el tacto suave irrita, y que probablemente no sea que el niño es caprichoso o que la madre no sé qué o que el padre no sé cuánto, sino que tiene una dificultad en procesar la información del tacto suave, ¿sí? La utilización de objetos de forma repetida y estereotipada. Esto en el primer año, ese niño que, como decía Francisco hoy, tiene esa sobrefocalización en el objeto y lo mira y lo mira y lo vuelve a mirar. Lo que está sucediendo tiene que ver con que probablemente la ideación, la planificación y la ejecución de ese acto motor novedoso con ese objeto que tiene en sus manos no se esté pudiendo organizar, y en la mayoría de los casos tiene que ver también con este trastorno de la regulación, con base en alguno de los sistemas que no está pudiendo organizar adaptativamente para dar respuesta a los cambios del entorno, ¿sí? En relación a los objetos, que no los pase de mano en mano, que ese uso estereotipado, que no los lance esperando, que no los tire esperando que el adulto responda, ¿sí? Dificultad en los ajustes posturales.
¿sí? No porque tenga una lesión, sino porque por la falta de experiencia y por la reactividad a los cambios de posición, por esa hiperrespuesta a esa información vestibular, esos ajustes posturales pueden volverse sumamente desafiantes para el niño, ¿sí? Hiperdesarrollo de las habilidades motoras finas en detrimento de las conductas motoras globales. Esto es muy, muy, muy habitual, que cuando llegan estos niños de 8 meses, 9 meses, 10 meses en este sentado estático sin causa orgánica, los padres nos planteen, agarra todas las miguitas, todas las cositas que están en el piso, es muy atento a todo lo pequeñito. Bueno, esto tiene que ver con esa falta de experiencia en la movilidad global por probablemente esa aversión al movimiento. Y por supuesto, falta de interés por la exploración en el ambiente, ¿sí? Falta de respuesta gestual y corporal en relación a los cambios a su alrededor. Si hay algo que organizan los niños alrededor de los 10 meses, es esa anticipación, es esa posibilidad de anticipar cuando viene la madre, extender los brazos e incluso de empezar a partir del control atencional y visual, niños que puedan ver, anticipar la gestualidad del otro, ¿sí? Eso es parte de ese aprendizaje, de esa comunicación multimodal y de esa posibilidad de anticipar el gesto del otro, que a su vez lo va aprendiendo para poder ejecutarlo, ¿sí? Esto es bastante característico también en los niños con trastornos de la regulación en el primer año. Y movimientos estereotipados en los que es difícil observar la intencionalidad y que actúan como movimientos autorregulatorios, ¿sí? Estos niños a lo mejor que decíamos hoy, responsivos, estos niños a los que la información de su entorno o la que les provee su entorno no les resulta suficiente para organizar su estado de alerta, porque poder organizar la regulación se trata de esto, ¿no? De organizar el estado de alerta, de estar calmo y atento y disponible para la interacción, para sostener la atención y para poder realizar acciones en conjunto con el otro. Bueno, estos niños en algunos casos pueden recurrir a movimientos que actúan como autorregulatorios, que pueden ser de las manos, de los brazos, de los ojos, incluso de la cabeza, en búsqueda de información vestibular, por ejemplo, ¿sí? Y bueno, como cierre, quería insistir en estos: ausencia de sonrisa social, ¿sí? Pobre seguimiento ocular. El seguimiento ocular hace a la organización del control postural, hace a la organización del control postural para la interacción, que va a ser uno de los grandes productos de la regulación en el primer año, ¿sí? La reactividad y el llanto frente a personas no habituales, la no vocalización, preferir objetos a cualquier situación que tenga que ver con las personas, y más adelante no responder cuando se lo llama y no señalar ni imitar, ¿sí? Bueno, nada, me apuré un montón, pero creo que estamos. Muy bien, Viridiana, Gracias. también impecable. Te pasaste en 1 minuto 20 segundos. ¿Cuánto? 1 minuto 20 segundos. No te quise interrumpir porque venía siguiendo tu PowerPoint. Bien. Bueno, muy buena la charla también. La verdad que los dos tienen una capacidad enorme de resumir un montón de cosas que, bueno, que creo van a quedar grabadas como para que la gente después que los vaya viendo pueda desmenuzar un poco, ir frenándose en las distintas partes. Un poquito para arrancar con una pregunta, voy a hacer una pregunta un poco abierta y que para los dos. Digamos, Francisco dijo durante su charla que bueno, cuando los chicos adolescentes parecía que no estaban haciendo nada, estaban tirados en la cama, en realidad ahí estaban generando interconexiones, estaban haciendo un trabajo como en segundo plano de su sistema nervioso. No me acuerdo de la palabra que utilizó, pero bueno, supongo que, digamos, ¿cómo podemos utilizar este dato que da Francisco
para aplicar, por ejemplo, a los chicos más chiquitos o, digamos, menores, por decirlo así, de 10 años, de 0 a 10 años, que son edades muy diferentes todas. Pienso, por ejemplo, cuando estoy preguntando para orientarlos en la pregunta y en la respuesta, por ejemplo, las pantallas, las dificultades que tienen las pantallas, por ejemplo, para no estar haciendo nada, ni estar mirando nada, ni estar fijando la atención en algo específico. Así que una pregunta hacia los dos, ¿cómo utilizamos este dato para trabajar con pautas, por ejemplo, hacia la familia en la casa? Bueno, arranco yo, entonces tomo la palabra, ya que el modo es modo default, el Exacto, ahí default está, network. default. Default network es un sistema que tiene el sistema nervioso, el cerebro, que hoy se puede estudiar. Antes al cerebro lo estudiábamos cumpliendo tareas. Esto por ahí estamos más familiarizados los neurólogos cuando hablamos a un niño que tiene una epilepsia por una lesión en el cerebro y que si es candidato a una cirugía de epilepsia hay que resecar una parte del sistema nervioso y uno lo que hace antes de hacer esa cirugía es evaluar en qué medida esa lesión tiene relación con áreas, con áreas que son elocuentes, como el lenguaje o de la función o una función determinada primaria del cerebro. Entonces ahí uno le propone al niño que haga tareas, que cumpla una actividad, y entonces ahí vemos qué zonas se activan en el cerebro, qué se activa cuando está hablando, qué se activa cuando está nombrando, qué se activa cuando está pensando en un objeto. Bien. Esa es la manera que uno está acostumbrado, digamos, a proponer actividades en los chicos. Uno piensa que la experiencia y el aprendizaje lo tenemos solamente llevando a cabo tareas, cumpliendo funciones. Y en realidad, justamente, hoy se sabe que hay una red que se llama de Default Network, que funciona cuando justamente no estamos haciendo ninguna tarea. Mirar una pantalla es una tarea. Ahí yo estoy conectado con una tarea. Pero tengo una red de atención interna y una red que se activa cuando yo estoy pensando, estoy imaginando, tengo un periodo de ensoñación, cuando no estoy dormido, pero no estoy haciendo nada y pongo mi mente en blanco, cuando yo estoy meditando y poniendo la atención en mi cuerpo, en mi respiración. Bueno, hay momentos donde principalmente se activa ese sistema y ese sistema es muy activo, involucra varias zonas cerebrales. Entonces, ¿qué rol cumple esa función? Bueno, justamente ese sistema es muy activo en el adolescente. Nosotros también lo tenemos y es importante porque ese sistema es parte de mi red, dijimos, de funcionamiento interno, que tiene que ver con la organización de mis emociones, con la organización de mis pensamientos, con la organización de la estratificación y discriminación de los eventos que son más importantes y los que son menos importantes, las experiencias que son más trascendentes, de las cuales no son más trascendentes. Entonces, es importante ese sistema porque ayuda a valorar mejor después el sistema que nosotros tenemos de experiencia cotidiana. Entonces, cuando los chicos no están teniendo ninguna actividad y están en la cama, están descansando, sin dormirse, o están echados en un lugar, o están imaginando, bueno, ahí este sistema se activa y está cumpliendo ese rol, está organizando sus experiencias sociales y emocionales y le está dando trascendencia a las actividades y a los pensamientos que están teniendo. Por ejemplo, para estimular pensamientos que son más productivos. Hoy decíamos que mi sistema nervioso tiene miles de millones de pensamientos durante el día, pero la idea es que yo le pueda atender a los que son más trascendentes. Antes, mis pensamientos todo el tiempo rondaban en huir, en reaccionar al miedo, en defenderme, sobrevivir. Hoy la mayor parte de mis pensamientos no tienen que ver con eso. Entonces, justamente en esas experiencias es categorizar esa información y eso es lo que ese es el rol que cumple la red de default, la red de default network, que es cuando uno dice, el Immordino Yan lo define en este libro, el descanso no es pereza. Justamente en el descanso estoy haciendo eso, por eso yo necesito cumplir tareas, y eso es importante, como también cuando mi sistema nervioso funciona, cuando no estoy cumpliendo una tarea definida, como completar tal lección, cumplir con tal aprendizaje, resolver tal problema. Bueno, también es importante la red del sistema nervioso que regula emociones cuando no hago ninguna tarea. Bien, Francisco, gracias por la respuesta, Viri. No, yo pensaba bueno, que los adolescentes que pueden llegar a esto es porque organizaron su proceso de autorregulación ¿no, Francisco? En la primera infancia, ¿no? El niño bueno, que no puede organizar la autorregulación o que, bueno, que después
finalmente consolida un cuadro de alguno de los TND, bueno, va a tener estas dificultades para poder funcionar en este modo, ¿no? Bien. Porque si uno tiene la idea de que tiene que ir sumando, perdón, que justo tareas, cuando uno Claro. más tareas y más actividades le exige al cerebro, el cerebro rinde más. En realidad rinde más la red de información externa, pero no la red de organización, categorización de mis experiencias sociales y emocionales, que es la red de default, la red interna, que se ordena justamente cuando no tengo esas experiencias. En la medida que uno pueda estimular eso, potenciar eso, es tan importante como la otra red, porque es la red que me va a permitir lograr la calma, el estado de paz, la autoconfianza, la capacidad de justamente extremar lo que contó Viri hoy de la autorregulación, de estar ordenado, organizado y autorregulado y calmo. Y lo pienso también un poco en función de, bueno, de algo que venimos hablando bastante, de las terapias mediadas por padres y los aprendizajes en contexto, ¿no? Que, bueno, son bastante contingentes con esto que plantea Francisco y no el estrés de las intervenciones intensivas en los niños con desafíos del neurodesarrollo, ¿no? Realmente, bueno, la pandemia en ese sentido ha dado muchas muestras en los niños, bueno, en esta población en particular en la que venimos hablando, niños con trastornos de la regulación o TNDs vinculados al espectro, que bueno, que han tenido unas performances y unas evoluciones muy satisfactorias, y bueno, lo pienso en términos de esto que dice Francisco, del hacer, cuánto y cómo. Bien, bueno, acá Carla hace una pregunta que yo le voy a sumar algo también. Pregunta a Francisco, cuando él tiene una sospecha de algún caso de trastorno del neurodesarrollo, ¿a quién deriva para comenzar un tratamiento temprano? Y yo a esa pregunta le voy a agregar ¿cuál es tu mayor dificultad, Francisco, para hacer el diagnóstico? Bien, yo organizaría en distintas instancias, ¿no? Uno, la detección de la familia es la que primero detecta que algo en el neurodesarrollo en cualquier dominio sucede distinto o viene distinto, ya sea comunicación, lenguaje, control motor, porque sobre todo en el primer año de vida compara con otros niños o compara con los hermanos, entonces algo llama la atención. Y ahí es importante que hoy creemos el alerta, porque esto también es importante lo que Viri contaba hoy, que también nosotros es como que eh, damos por entendido cosas que por ahí como normales, como por ejemplo es muy común lo del sueño. En el primer año de vida, los trastornos del sueño, los chicos que tienen despertares frecuentes, que se despiertan después de los 6 meses, 4 o 5 veces en la noche, que tienen latencia prolongada del sueño, donde más de 40, 50 minutos necesitan para dormirse, la familia se organiza para tratar de que puedan dormir en relación al niño, en lugar de a veces lograr una intervención para mejorar eso. Entonces, muchas veces están dadas por entendido y en realidad hoy día la idea es que uno pueda detectar temprano. La principal estrategia para detectar temprano es escuchar a los padres, la primera, hacer vigilancia, el desarrollo, vigilancia es preguntar en cada consulta o en cada oportunidad que uno tenga de interaccionar con la familia, como pediatra, como personal de la salud, como terapeuta, de interrogar si hay algo que les preocupa en relación al neurodesarrollo. Después viene la pesquisa, hay recomendación, digamos, en global, general, de que uno haga pesquisa. Pesquisa es utilizar un instrumento formal para detectar niños en riesgo, o sea, aquellos niños que tienen más posibilidad de tener un trastorno del neurodesarrollo, todos los que tienen factores de riesgo, el nació prematuro, el que estuvo en neo, el que fue que la mamá tuvo antecedente de hipertensión, de diabetes, o que tiene otros familiares con trastorno del neurodesarrollo. Entonces a ese chico yo lo puedo elegir para hacer una mirada y pesquisar con un instrumento formal de pesquisa que hay muchas pruebas nacionales y muchas pruebas para detectar cambios en las habilidades globales, en el lenguaje, en la comunicación. Y después uno que si identifica un niño de riesgo, bueno, hacer la evaluación en un lugar donde se pueda llevar más allá de eso que la simple pesquisa, sino identificar verdaderamente qué desafíos tiene, si es solamente del lenguaje, solamente del dominio motor, si es más de un área y son más de 2 o más áreas involucradas, y entonces de allí encontrar una estrategia a medida, porque si son desafíos relacionados con el control motor, por ahí va a ser importante que pueda recibir estrategias de kinesiología, de terapia ocupacional, por ahí si sus desafíos están en la comunicación y tiene dificultades para organizar las habilidades socioemocionales, por ahí necesita recibir estrategias que ayuden a organizar la interacción humano-humano y las habilidades socioemocionales, como el modelo de Flortine.
o si tiene desafíos sensoriales, trabajar integración sensorial, o si su principal dificultad es regular la conducta y la atención. Entonces, de acuerdo al desafío prioritario y a la manera en la cual disfunciona en la casa a nivel social o a nivel familiar, uno va a proponer una intervención. La intervención es a medida. Incluso niños que tienen un mismo perfil de funcionamiento, por ejemplo, trastorno del espectro autista o riesgo de trastorno del espectro autista, pueden recibir abordajes distintos, porque justamente cada niño organiza sus funciones y tiene un ambiente distinto que lo determina objetivos y necesidades distintas. Pero bueno, después de la instancia de evaluación para determinar qué necesidades tiene, se hacen evaluaciones y ahí uno verá si necesita una evaluación de la función auditiva, de la función visual, si necesita una neuroimagen, si necesita un estudio genético, un estudio metabólico, o si no necesita ningún tipo de intervención desde el punto de vista de los estudios, si necesita organizar un plano, estrategias para la casa, para el funcionamiento del niño y terapia. Bien, gracias Francisco. Ahora una pregunta para Viri. La principal dificultad, perdón que por ahí me fui de las manos, es Vale. que muchas veces las necesidades de los chicos hoy día por ahí no pueden ser cubiertas, a veces en el sistema público de salud sobre todo, porque necesitan muchas veces intervenciones digamos, llevadas a cabo por un equipo, porque en realidad, como les contaba hoy, hay mucha comorbilidad. El 80-90% de los chicos combina desafíos motores, sensoriales, el lenguaje, de las habilidades sociales en mayor o menor medida, o del dominio cognitivo. Entonces se necesitan muchas miradas, muchas estrategias, y a su vez las estrategias son complementarias. Entonces necesitamos que nos dé recomendaciones desde el punto de vista de kinesiología, desde el punto de vista de la terapia ocupacional, algunas estrategias que pueden ser sensoriales, otras no, estrategias conductuales, estrategias para la familia. Entonces, en general es un abordaje en equipo, y que eso es por ahí lo que cuesta armar en un lugar, en un espacio físico. A veces los participantes están distribuidos en distintos hospitales, y eso por ahí es lo que más cuesta. Claro. Para Viri, Ángeles pregunta, cuando el niño resuelve los problemas relacionados con lo motor, pero persiste con inconvenientes en la interacción, deberíamos continuar con el tratamiento kinésico y, en ese caso, ¿qué podemos ofrecerle desde nuestra área? Yo creo que, como me parece que el gran desafío desde el área de la kinesiología es trabajar en el planeamiento motor, ¿no? Todos los niños que tienen desafíos en las capacidades de interacción y que han tenido trastornos de la regulación, su planeamiento está interferido, ¿no? La posibilidad de idear, planificar y ejecutar un acto motor novedoso está interferido. Y en los niños, desde una perspectiva de desarrollo, incluso del modelo DIR y de otros modelos contingentes, se piensa y se entiende que el control postural es este sistema que permite esa organización de la acción para la interacción. Yo estoy convencida de eso, entonces creo que hay que trabajar más en el planeamiento, en esa acción con un propósito y bueno, que pueda dirigirse esa acción para la interacción, ¿sí? No sé si responde, Ángeles. Sí, creo que la orientás. Ahí Francisco, Valeria pregunta qué bibliografía sugerís para leer sobre el sistema de Folk. Creo que en algún momento salió algo en la, ¿no? Sí, hay toda una colección de neurociencias y educación, que eso está bueno. Ahí hay una traducción que hace el grupo de profesionales y de psicopedagogas, de psiquiatras, de psicólogos, de Imordino Ian, que es justamente todo esto que tiene que ver con redes neuronales y con el modo default, que es cómo es tan importante que el funcionamiento del cerebro cuando hace y cumple tareas como cuando no cumple, y que le tendríamos que dar la misma trascendencia, porque pareciera que cuando alguien no está haciendo ninguna actividad, no está haciendo nada, y en realidad el cerebro en ese momento está muy activo y está organizando, discriminando, categorizando, sobre todo las cuestiones que son socioemocionales. Bien, Viri, una pregunta. Sí, no, perdón, y quiero terminarle, Ángeles, quiero agregar esto, que insistiendo con el planeamiento motor, sí,
el niño tiene un trastorno de regulación, el planeamiento motor va a estar interferido y seguramente en paralelo la atención, por eso también va a estar interferida la interacción. Entonces poder trabajar ese fenómeno atencional dentro del planeamiento en el marco del control postural creo que es el desafío desde el área. Bien, gracias, Viri. Una pregunta casi personal. Nosotros los kinesiólogos estamos muy entrenados para mirar movimientos. Pero bueno, nosotros sabemos que el movimiento, la sensibilidad y el movimiento no se pueden separar. O sea, son inseparables en realidad y son una sola cosa. Pero bueno, como estamos acostumbrados a describir movimientos, nos cuesta mucho más quizás describir alteraciones sensoriales. Por ejemplo, cuando un paciente se tira hacia un lado, sabemos que evidentemente tiene un déficit sensorial del otro. Lo digo simple. Pero digamos, hablando ya de trastornos de procesamiento sensorial, ¿qué movimientos, digamos, supongo que ustedes también lo infieren a partir de movimientos, qué movimientos te pueden dar la pauta de determinado desorden sensorial? No sé si entiende la pregunta. Sí, en realidad te diría, vamos a pensarlo en los términos en los que me los planteas, te diría el movimiento y la ausencia de la descripción de este niño prototípico que te hacía, de ese niño sentado, estático, que aversivo al cambio de posición, sobre todo que tiene que ver con la cabeza en el espacio, o sea, un hiperreactivo vestibular, ese es característico. Y después son bastante evidentes los movimientos estereotipados, autorregulatorios, ¿sí? De manos, ojos, cabeza, es decir, ese niño que de repente lo ven que va caminando pegado, buscando información propioceptiva y moviendo la cabeza pegado a la pared, y que de repente cuando el niño es bastante pequeño, donde, bueno, por estas cuestiones que fallan por ahí los signos de alarma, no se le pone mucha atención a eso, y bueno, uno empieza a indagar y bueno, la familia hace este aporte, ¿no? Si le gusta caminar pegado a la pared, o sea que en relación a movimientos, si lo pensamos en términos de movimientos en donde busca información propioceptiva, que camina, si es pequeño, busca el contacto con la pared, el contacto entre los muebles, arrastrarse, el movimiento cefálico, que no tiene que ser extremadamente exagerado, pequeño, a veces pequeños movimientos oculares cuando el niño va atrás en el auto, eso es muy característico. Le gusta mucho mirar por la ventana y hacer así, y entonces empiezan a veces como a hacer unas interpretaciones y naturalizaciones, ¿no? No sé, Francisco, si a vos se te ocurre agregar alguno, pero bueno, del auto, del movimiento cuando va atrás, y los movimientos oculares es uno característico, así como lo extrema, como el otro polo, el pobre movimiento ocular, la no salida del eje, ese sentado estático, esa pobre despliegue de experiencia motora, ese también, pero después en la versión movimientos, estos otros que te decía. Bien. Son bastante característicos, y cuando uno recibe al niño, que a lo mejor tiene 2 años, te cuentan, sí, ya desde el año hacía esto cuando iba sentado en la sillita, de ir moviendo la cabeza, y también la aversión a el auto. Muchos niños hiperreactivos vestibulares y defensivos táctiles, que es una combinación que bastante habitual de ver, no toleran ¿cómo se llama? El cinturón en el huevito, y además la información vestibular, que los pequeños o grandes desplazamientos de la familia pueden ser tortuosos, familias que empiezan a dejar de ir a lugares porque el niño llora, o porque, bueno, fueron a Luján, y el chico se pasó los 80 kilómetros llorando. Eso también es bastante habitual. Y eso tiene que ver con esa hiperreactividad vestibular. Si no hay otra cosa o ninguna pregunta más, le voy a hacer una última pregunta a Francisco, que él lo nombró durante la charla, cuando habló de, digamos, de los estudios genéticos, que lo del mapeo genético que no lo dijo, pero se están haciendo mapeos genéticos para estudiar desórdenes que tienen que ver con patologías
como por ejemplo la pared cerebral, con todo lo que eso implica, con todas las cosas que entran ahí adentro y todos los trastornos de neurodesarrollo. Al principio de los tiempos, el problema parecía que era todo lo perinatal, principalmente con la asfixia perinatal. Después se descubrió que muchas lesiones en realidad eran congénitas, es decir, en el momento de la gestación. Y ahora se sabe, digamos, con todos estos estudios genéticos, que hay muchas cuestiones que ya están, digamos, en la información genética. O sea, y ahí, bueno, te pido que hagas una apreciación de eso, que pasó, pero me gustaría que lo expliques un poquito mejor. Y una pregunta agregada, que si es que la puedes responder, si los cambios genéticos estos de los cuales hablamos están en relación con alguna cuestión ambiental. Bien. No, primero, por ahí es importante entender que las funciones del sistema nervioso central, los dominios relacionados con el neurodesarrollo, motor, lenguaje, cognitivo, social, tienen un sustrato estructural y microestructural dado por la conectividad de las regiones del sistema nervioso. A su vez, esa conectividad tiene un sustrato a nivel, a nivel desde el punto de vista de la sustancia del sistema nervioso, de los neurotransmisores, tiene un sustrato químico. Y a su vez hay un sustrato celular. Entonces, las funciones se van a organizar en relación a esas sustancias y a esa conectividad que hay entre las células en el sistema nervioso. Cualquier factor que modifique las sustancias que estimulan la conectividad del sistema nervioso y los patrones o mapas típicos de conectividad va a generar un modo diferente de organizar lenguaje, control motor, habilidad social, habilidad cognitiva. Entonces, esas sustancias, esas células que se conectan y esas redes que llamamos redes neuronales, que son sistemas de células conectadas entre sí para cumplir una función, por ejemplo, alimentarme, redes neuronales que están organizadas para la función de hablar, se pueden modificar. Si yo tengo un insulto adquirido, que modifique esas redes, ejemplo, presión alta, ejemplo, diabetes, o que tenga un ambiente estresante, con sustancias tóxicas, con estrés, que yo tenga así sufra mucho estrés, mucho miedo, mucha amenaza, mucha deprivación sensorial, y sí, esas sustancias se van a modificar y mis redes se van a modificar. La otra situación es que no tenga ninguna situación de estrés, pero que esas redes y esas células se conecten de manera distinta, porque el mapa que ordena esas células y esa conectividad viene modificado de manera genética. Hay genes que ya están determinados a cumplir determinada función, entonces esos genes pueden cambiar. Para los trastornos del neurodesarrollo, la mayoría de los trastornos del neurodesarrollo tienen lo que se llaman variante en el número de copias. Tienen cambios genéticos que no se ven en estudiar un cariotipo, que es todos los cromosomas. Se estudian en estudios genéticos que son más complejos, más específicos. Esos estudios genéticos hoy demuestran que cuando no hay ningún factor ambiental de estrés y hay cambios genéticos que determinan trastorno del neurodesarrollo, esos cambios genéticos se comparten entre los niños que tienen discapacidad intelectual, en los niños que tienen trastorno del espectro autista, déficit de atención y hiperactividad, en adultos que tienen esquizofrenia y trastorno bipolar. Todos comparten más o menos los mismos cambios genéticos, en mayor o menor medida. Entonces, cuando hay muchísimos cambios de esos números de copias genéticas, se desarrolla discapacidad intelectual. Y cuando hay menores cambios genéticos, aparece trastorno por déficit de atención y hiperactividad. Entonces, yo ya puedo traer genéticamente la posibilidad de funcionar de esa manera y el ambiente lo puede potenciar. Y a su vez, el ambiente en años, a medida que pasan 10, 20, 30 años, el ambiente va generando lo que se llama un impacto epigenético. ¿Qué significa? Si yo me relaciono todo el tiempo a partir de ahora a través de las pantallas, 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 en 10, 20 o 30 años, mi cerebro se empieza a preparar para relacionarme a través de las pantallas. Entonces el ambiente empieza a influir en mi genética. Eso se llama epigenética. Cambia, acetila o metila, y entonces ya el sistema nervioso se adapta a funcionar a través de las pantallas. Todavía, por suerte, eso no pasa y el sistema nervioso está adaptado y preparado para la interacción con el rostro y toda la complejidad de la interacción con el rostro. Pero bueno, eso es un ejemplo de cómo el ambiente influye en uno. Pero por supuesto que ese impacto sobre los genes se da en años, en cientos de años, y es lo que permite la evolución de la especie, va generando cambios adaptativos. Hoy los cambios adaptativos que tenemos como especie son distintos hace miles de años, donde decíamos sobrevivir. Hoy no es el desafío sobrevivir para la mayoría de las personas,
tienen acceso a la posibilidad de un hogar, de una familia, de alimentación. Entonces, es como que la supervivencia está más cubierta, llamémosle en general. Los desafíos son otros. Adaptarme a un ambiente que cambia su modo de aprender hoy a través de una pantalla, a través de clases virtuales, un ambiente más cambiante desde el punto de vista de la capacidad de integrarme o de ser más flexible. Tengo que tolerar esto, tengo que tolerar esto, tengo que tolerar lo otro. Entonces, son otras las exigencias y mi cerebro se va preparando para eso. Y de esa manera el ambiente influye en mis genes. Y eso se llama epigenética. Bueno, muy buena respuesta. Te agradezco, Francisco. No, traté de ser lo más claro posible. Porque, Sí, no, estuvo bien, pero estuvo bien. bueno, hoy esos estudios son posibles. Hoy posibles. Antes hablar de esto era algo, digamos, inalcanzable. Hoy día, acá en La Plata, yo puedo pedir un panel genético para un niño que tiene función o que funciona con un diagnóstico fenotípico de trastorno del espectro autista. Entonces, si no hay ninguna otra situación de estrés ambiental y la familia quiere tener otro hijo, entonces sabemos que el riesgo de volver a tener otro, si es una nena, otro niño con TEA es del 20%, o sea, tiene un alto porcentaje, no es lo mismo que 20%, 2 de cada 10. Entonces se puede hacer el estudio genético para ver si tiene posibilidades. Entonces ahí se hace un estudio de los genes que están más relacionados con autismo. Se pide un panel genético. Si hay epilepsia y no encontramos la causa, se puede hacer un panel genético donde se estudian los genes que son más comunes en determinada epilepsia. Para ver qué hoy se llama eso medicina de precisión. ¿Qué significa? De acuerdo al cambio genético, hoy hay un tratamiento específico para determinado cambio genético. Bueno, más adelante va a haber posibilidades de intervención orientadas con los genes. Muy interesante la respuesta, muy interesante la respuesta. Creo que suma mucho a lo que es la charla, también conocer esas cosas, ¿no? Porque a veces, bueno, uno está concentrado en otra cosa, pero está muy bueno y aporta un montón. Así que bueno, vamos a dar un poco por terminado, pero antes que nada me gustaría que ustedes, cierren el encuentro con alguna cosa que quieran decir o alguna apreciación que les haya quedado o alguna pregunta que yo no haya hecho. Viri. No, yo, bueno, soy una militante de la regulación porque, bueno, es esa capacidad invisible que tienen que organizar los niños en el primer año y que, bueno, como ya sabemos, existe y coexiste en muchos cuadros que se consolidan posteriormente porque, bueno, no pudo ser detectado esta situación dentro de lo que es el proceso de desarrollo que es tan dinámico y que, si, como decía Francisco hoy, los trastornos de regulación se pueden detectar en el primer año, realmente le cambian el pronóstico de desarrollo a un niño. Así que bueno, que estemos atentos desde la kinesiología a qué pasa con el movimiento y cuáles son esas reacciones emocionales frente al movimiento, porque de eso se trata un poco pensar en términos de regulación y qué pasa con esa acción para la interacción en ese primer año y con esos niños que llegan con esas demoras sin causa aparente, que probablemente tengan de base un trastorno de regulación y que seguramente le vamos a estar cambiando el pronóstico de desarrollo futuro. Eso, y bueno, y agradecer y que espero que les sea de utilidad y bueno, muy lindo el rato compartido. Muchas gracias. Francisco. Bueno, yo también siguiendo en sintonía por ahí con lo que habías contado vos y lo que había dicho también Viri, que los trastornos de neurodesarrollo son extremadamente frecuentes, nos toca o nos puede tocar la familia, en la escuela, en el ámbito social, donde estamos es probable porque son 1 cada 4, 1 cada 5, que la detección temprana es muy importante porque cambia el pronóstico. Si yo tengo un trastorno severo, puedo pasar a moderado, si tengo un trastorno moderado a leve, y si tengo un trastorno leve, puedo funcionar sin ninguna interferencia. Entonces, lo que más sabemos hoy es que detectar temprano cambia el pronóstico, a tal punto de que toma trascendencia que hoy están los ojos puestos en la autorregulación. Y de hecho, para algunas condiciones hoy vemos cambios prenatales. Ejemplo, en los movimientos fetales, hablando el otro día en otra charla de lo que tiene que ver con los movimientos fetales, que por ahí no hacemos semiología o preguntamos acerca de los movimientos fetales, pero es muy alta la asociación entre hiperquinesia fetal, así como la hipocinesia y el síndrome de hipocinesia fetal adquirida, el FATS, está relacionado con trastornos neuromusculares o trastornos del control motor pre o perinatal, como la implantación de orejas bajas, el paladar ojival, la frente amplia,
el pivot, bueno, hoy sabemos que la hipercinesia es muy común encontrar en chicos que tienen trastorno de regulación y que chicos que después desarrollan trastorno por déficit de atención y hiperactividad. Entonces hoy hay incluso más temprano estamos yendo, no estamos yendo al primer año de vida, estamos yendo ya al periodo prenatal en una familia con antecedentes familiares y que hay hipercinesia es un dato a tener en cuenta, quizás no va a servir para más adelante. Entonces, desde el punto de vista neurológico, me parece que eso suma a la detección temprana y a la difusión. Bueno, de vuelta les quiero agradecer. La verdad que fueron muy impresionantes las dos charlas. Y bueno, también agradecer a las autoridades del colegio, a la comisión de docencia por el espacio y esperemos quedar en contacto para que este espacio de neurodesarrollo siga creciendo dentro de lo que es el Colegio de Kinesiólogos y dentro de todos los lugares, pero como espacio de formación, bueno, me gustaría que sigan participando. Así que bueno, los saludo, les deseo una buena fin de año ya casi. Y Muchas gracias. bueno, que se puedan seguir dando estos encuentros. Muchas gracias a los dos. Bueno, muchas Perdón, gracias. lo último, y recordar que el descanso no es pereza. El descanso activa el modo default, así que Viste también a muchas ideas descansar. con eso. Viste muchas ideas con eso. Muchas Bueno, Gracias. Chao. muchas gracias Un gusto. a todos. Chao.